Bueno, antes que cualquier cosa, quiero decirles de que estoy muy contento de estar de regreso con ustedes. No solamente yo, mi esposa Hilda también y nuestra hija Emily también está muy contenta. Créanme que tuvimos unos días de descanso, pero a la vez se extraña nuestra familia. Y no solamente la carnal, sino que también la espiritual. Así es que pasamos unos días, era miércoles y se sentía un poco raro, que eran las 6:30 de la tarde y no estar reunidos con mis hermanos. Mucho más el domingo en la mañana. Pero no crea que nos fuimos, así nos desentendimos. Recibimos también, tuvimos comunión con otros hermanos y fue algo precioso también. Así es que no crea que nos salvamos de estar congregándonos, ¿verdad? Siempre lo hicimos. Esta mañana pues vamos a seguir gozándonos, hermanos. Vamos a hablar acerca de algo muy precioso, de algo muy interesante, de algo muy necesario para todo cristiano. Y no solamente para todo cristiano, sino que para todo ser humano que haya existido, que existe y que va a existir en este mundo. Y es el perdón. Esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias una pequeñita carta. La carta del apóstol Pablo a Filemón. Me imagino que todos conocen bien esta carta. Pero yo creo que hay unos cuantos ahí que no saben de quién está hablando, hermano. ¿Existe esa carta? Me imagino que han escuchado el nombre Filemón, aunque no es tan, podemos decirlo, no es un nombre muy popular, porque suena como a limón o algo así, ¿verdad? Pero en realidad esta es una carta que el apóstol Pablo escribió. Es la más corta de las cartas que él haya escrito y la escribió durante su encarcelamiento en Roma, uno de sus encarcelamientos, y la escribió junto con la otra carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Esta carta tiene 335 palabras en el texto original, lo que es en el griego. 335 palabras, es todo lo que contiene esta carta y se divide en 25 versículos. Un lector promedio la puede leer en 2 minutos. 2 minutos. Aquel que puede, bueno, dependiendo, ¿verdad? El tipo de español en que esté escrita, sí se puede leer. Muchas veces uno lee en la Reina Valera Antigua y ese lenguaje es un poco complicado para uno. Pero un lector promedio lo puede leer en 2 minutos. Y en esta breve carta, esto es lo interesante, que en esta breve carta hay lecciones maravillosas que cada uno de nosotros necesitamos recibir sobre el tema del perdón. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a observar, vamos a meditar en esto. Le quise poner ese título, Liberados por el perdón. Y es que nosotros, como todos sabemos, vivimos en una sociedad que sabe poco y le importa poco el perdón. En nuestra cultura, el perdonar es sinónimo de debilidad. O decir, si alguien perdona, piensan que están haciendo algo que es débil, algo que es de tontos. Así lo ven. Pero también piensan que el que no perdona es un sinónimo de fortaleza. Aquella persona es fuerte y aquella persona es inteligente porque usa su sentido común. Eso es lo que piensan. Y el resultado es que vivimos entonces en una sociedad esclavizada por la amargura, por la venganza, por la ira, por el odio y por la hostilidad. Y todo eso tiene que ver, está relacionado con el orgullo, que es algo innato en la naturaleza del humano. Y cuando digo naturaleza, es la naturaleza que se derivó después del pecado. Lamentablemente la práctica de no perdonar también está profundamente arraigada no solamente en la vida de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, sino también aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Desafortunadamente, esto es lo que sucede. Pero afortunadamente, la palabra del Señor nos enseña varias cosas acerca de esta situación, no de este tema, de esta situación que muchos de nosotros vivimos y experimentamos a lo largo de nuestra vida. Miren lo que dice Efesios
Efesios capítulo 4, versículo 32. Mire lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay algo que en este versículo me llamó la atención, dos palabras, benignos y misericordiosos. Benigno. Ustedes asocian eso especialmente con respecto a lo que son las enfermedades en estos días, especialmente con lo que es el cáncer. Cuando a alguien le encuentran un tumor, va donde el doctor y el doctor dice, vamos a hacer unos exámenes para ver si el tumor este es benigno o maligno. Dice, si es benigno quiere decir que no es cáncer. Si es maligno es algo normal, que entonces dice que es cáncer. Pero cuando vemos aquí que antes sed benignos, está diciendo antes que todo sean buenos. Y dice unos con otros, no solamente unos a los otros, sino que unos con otros, viceversa. Y el otro dice misericordiosos. Le pregunto a mi esposa, para vos, ¿qué significa misericordia? Y me dice, me dio una respuesta que dice, ¿cuál fue la respuesta? Compasión, es tener compasión. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué es compasión? Misericordia. Un momentito, estamos brincando de un lado a otro, pero en realidad misericordia es condolerse de la situación de otro. Compasión es también sentir la misma pasión o el mismo sentimiento que tiene otra persona. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Dice también benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí viene esta otra palabra, soportándoos. No está diciendo yo tengo que soportar al hermano. Y sí, hay veces tenemos que soportarnos. Ya no lo aguanto, dicen. Pero uno recuerda esta palabra y dice, no, tengo que ser obediente al Señor y aquí dice que tengo que soportarlo. Pero también esta palabra es sinónimo de apoyándoos. Necesitamos apoyarnos. Necesitamos llevar nuestras cargas juntos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y perdonándoos unos a otros. Ya perdonándoos no tiene otro sinónimo. Simplemente perdonar. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo cada vez que leo este pasaje de Efesios y de Colosenses, yo recuerdo mucho a mi padre. La razón por la cual yo tengo un vívido recuerdo de él cuando leo estos pasajes es porque mi hermano mayor le sacó no solamente canas verdes a mi papá, sino que fueron moradas, rojas, amarillas, de todo tipo. Y ya mi hermano estaba adulto. Y mi papá, él no lo podía ni ver. Escuchen, no podía escuchar ni siquiera su nombre porque mi papá se ponía molesto. Estamos hablando de un cristiano, de años. Y en un viaje que hice a Honduras, yo vi cómo esa relación entre mi hermano y mi papá no iba a ningún lado, era ya algo que era insostenible. Y finalmente, no sé el Señor de dónde me dio fuerzas para confrontar, no a mi hermano, sino a mi papá. Y le leí este pasaje. Y le pregunté yo, papá, ¿usted es salvo? Y me dice él, claro que sí, me dice. ¿Por qué usted dice que es salvo? ¿Qué es lo que le da seguridad? ¿Ah? Porque me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó. Ah, qué bueno. Pero entonces dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser santos
como Él es santo. Pedro lo dice, ¿sí? Bueno, entonces uno tiene que imitar al Señor, ¿sí? Bueno, el Señor lo perdonó a usted, perdonó a cada uno de sus hijos. Entonces nos manda a nosotros que perdonemos. Nos dice, y ya se me quedó viendo con una cara que acababa de chupar limón. No le gustó la idea, no le gustó. Le digo, papá, le digo, hay un grave conflicto aquí, le digo yo. Si usted es salvo es porque usted en su corazón cree originalmente, cree auténticamente que el Señor lo perdonó. Y el Señor nos manda también que nosotros perdonemos. No puede vivir una vida como cristiano, no puede avanzar, no puede agradar al Señor si no hay perdón. Y yo me pude venir de regreso a California con esa paz de que mi papá logró perdonar a mi hermano. Y eso generó un cambio en mi hermano con respecto al perdón. Hasta el sol de hoy, ya son 12 años que mi papá partió con el Señor y mi hermano todavía está él impactado con ese perdón de mi papá. Fue algo que le cambió la vida, no solamente a mi papá, sino que a mi hermano. Por esa razón es que este tema es muy importante. Y algo interesante es que el no perdonar evita, escuche bien esto, una línea muy delgadita, evita que nosotros disfrutemos de las bendiciones del Señor. Evita que disfrutemos de las bendiciones del Señor. Aquí no está diciendo que no recibimos las bendiciones del Señor, porque las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana. Él es fiel. Él no es condicionador. El problema es que al no perdonar, al tener eso en nuestro corazón, nosotros dejamos de disfrutar esas bendiciones perpetuas del Señor. Es como aquella persona que le ofrecen o le ponen enfrente un plato de comida y aquella persona simplemente no quiere comer. El plato de comida está ahí para disfrutarlo, pero la persona se rehúsa a comer. No es que el plato no se le ha dado de comida, sino que la persona decide no disfrutar de ese plato que le pertenece a él. Esto es lo que sucede cuando nosotros decidimos no perdonar. No nos quita las bendiciones, sino que no las podemos disfrutar. El no perdonar tiene hermanos, tiene 4 resultados negativos en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Primero, el no perdonar nos encarcela en nuestro pasado. El no perdonar nos encarcela en nuestro pasado. Nos mantiene esclavizados, nos mantiene unidos, pegados a nuestro dolor y evita que nuestras heridas sanen. Se alimenta de ira y resentimiento y roba nuestra alegría. Eso es lo que hace. Nos volvemos, como decía mi mamá, nos volvemos históricos. Nos volvemos históricos. Gracias, hermano. ¿Y por qué históricos? ¿No será la palabra histéricos? No, históricos, me dice. Porque al no perdonar nosotros hacemos historia de todo lo que nos han hecho y mantenemos esa historia en nuestros corazones y eso alimenta nuestra ira y alimenta nuestro resentimiento y roba nuestra alegría. El no perdonar también nos ata a amargura. Mire que no son cadenas. No son cadenas. Nos ata a amargura. La cadena, una vez que está puesta, esa no se puede arrancar, no se puede cortar, a menos que sea por Cristo. Y eso es aquel que está separado de Cristo que tiene cadenas. Pero el cristiano puede tener un lazo que lo ate a la amargura cuando no perdona. Cuanto más meditamos sobre delitos cometidos en contra de nosotros, la amargura crece más en nosotros. Y esto es similar al ser históricos. La amargura no es solo un pecado, es una infección que nos esclaviza. La amargura apaga el afecto y la bondad en nosotros. Yo he visto a través de mi vida bueno, la televisión de niño pues no podía faltar en mi itinerario diario. Yo recuerdo que en Plaza Sésamo, yo creo que todos han visto Plaza Sésamo.
había un personaje ahí llamado Paco Gruñón. No sé si los que vieron Plaza Sésamo se acuerdan este Paco Gruñón no encontraba nada positivo en todo lo que hablaba o lo que hacía. Lo mismo ahora para los niños de ahora está lo que es Bob Esponja, traducido al español, en inglés SpongeBob SquarePants. Y en el español, el nombre de un personaje que es Squidward, en español es Calamargo, porque el muchacho solo pasa amargado. Calamargo, o sea, es un calamar, pero le dicen Calamargo, por amargado. La amargura apaga el afecto y la bondad en nosotros. Escuche bien eso. Apaga el afecto. ¿Y quién es el dueño de nuestro afecto? El Espíritu Santo. El no perdonar, la tercera, nos involucra directamente en los planes de Satanás. El no perdonar nos involucra directamente en los planes de Satanás. Pablo advierte a los creyentes en Efesios 4, 26 al 27. Anótelo, por favor. Efesios 4, 26 al 27. Dice esto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchos lo han escuchado este versículo. Muchos. Pero nunca me imagino, pocas veces le han puesto atención a la parte final de este versículo donde dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. A los corintios, Pablo les escribió en 2 Corintios 2, el 10 y el 11, anótelo por favor. Así dice, 2 Corintios 2, 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si a algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Miren lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones. Hay algo que Satanás no puede hacer. Satanás no tiene control sobre los que pertenecen al Señor Jesucristo. Pero, porque Él sabe que no se los puede ganar, ya están arrebatados de Él. Pero sí puede, siempre y cuando uno esté con con el no perdonar, Satanás manipula todo lo que está alrededor nuestro para que nosotros seamos parte de sus maquinaciones. Y lo voy a hacer como algo práctico, algo que yo hacía antes con mis hermanos. Sabía que tengo una hermana que es, como decimos nosotros, de mecha corta. O sea que con nada se enojaba. Se enojaba y ya después, cuando estaba enojada, no pensaba. Tenía otro hermano también que no era tan mecha corta, pero también se enojaba. Y entonces venía yo y los provocaba a los dos para que se pelearan, para después yo reírme. Esa era mi crueldad, eso era lo que yo sentía como gusto de niño. Y miraba que les hacía algo a uno para que pensara que mi otro hermano se lo hacía. Y venía y le hacía otra cosa a mi hermano para que pensara que el otro se lo hacía y así que pelearan. Eso es lo que hace Satanás. Utiliza la amargura, utiliza el odio, el rencor, utiliza esa historia de nosotros para que nosotros dejemos de no recibir, sino que dejemos de degustar de las bendiciones del Señor. Él no quiere que nosotros crezcamos. Lo que menos quiere Satanás es ver un cristiano fuerte, un cristiano bien, pero bien pegado en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Todo el terreno que Satanás gana en nuestras vidas es debido a la falta de perdón. A eso es. No hay cosa mejor que uno sentirse liviano. La cuarta situación el resultado negativo que tiene el no perdonar nuestras vidas es que nos separa de la comunión con Dios. Yo no sé quién fue el que dijo: divide y vencerás.
Si hay algún historiador aquí que me lo diga. Divide y vencerás. Napoleón. Divide y vencerás. Pero Napoleón es un plagiario porque se lo copió a Satanás. Jesús advirtió en Mateo 6, 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15, anótelo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto habla de un perdón no circunstancial. Estamos hablando de un perdón continuo en relaciones. Esto es lo que debe suceder entre los creyentes y nuestro Padre. No podemos estar bien con Dios si somos implacables o somos indolentes con los demás. No podemos decir que tenemos una relación íntima con nuestro Señor si nuestra relación con los demás está rota por el resentimiento o por no perdonar. Y es que el perdón es importante. El perdón es tan importante que el Espíritu Santo le dedica una carta completa a este tema en la Biblia. La carta de Filemón es sobre el deber espiritual de perdonar, deber. Esto no es una opción, esto no es un sentimiento, sino que es un mandato del Señor. Echemos un vistazo a esta carta de Filemón, ahora sí. Primero, es simplemente 25 versículos. Y cuando vamos a ver los personajes de esta carta, en el versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Aquí los primeros dos personajes, Pablo y Timoteo. Pablo, como siempre, el ayudante, el colaborador de Pablo. Este es el mismo Pablo, aquel Pablo que andaba encarcelando a cristianos, que iba en camino hacia Damasco para ir a meter a más cristianos a lo que es la cárcel. Y él escribió esta cárcel, como dije anteriormente, en el mismo tiempo que escribió la carta a los colosenses, cuando él estaba en Roma encarcelado en su primer encarcelamiento. El siguiente personaje es Filemón. En el versículo 2 dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya vemos tres personajes, Pablo, Timoteo y Filemón. Versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que Filemón era un empresario exitoso en la ciudad de Colosas. Fue probablemente uno de los que recibieron el evangelio por medio del apóstol Pablo cuando él estaba en Éfeso. La iglesia de esa ciudad se reunía en la casa de Filemón. El versículo 19, Pablo menciona esto, dice, en el versículo 19, en la segunda parte dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En otras palabras, Filemón, si vos recibiste salvación fue porque yo te llevé la salvación. Tenés una deuda conmigo, le está diciendo. Apia, ¿quién es Apia? Se cree que Apia era la esposa de Filemón. Nombres medio raros, ¿verdad? No se miran en estos días. Apia. Arquipo, este está más raro todavía. Probablemente era su hijo de Filemón y de Apia y siervo de Cristo. En Colosenses 4:17 lo menciona Pablo de esta forma. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo también estaba preocupado por Arquipo. El otro es Epafras. Epafras era el pastor de las iglesias que estaban en Éfeso. Era el pastor que incluía la iglesia de la Odisea, de Hierápolis y de Colosas. En Colosenses también menciona a Epafras como el colaborador de Pablo y como un hombre que estaba dedicado a estas congregaciones. Onésimo es el último el personaje de esta carta, que es por el cual se está escribiendo la carta, y él dice que es, mire lo que dice el versículo 10 y 11 de Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mantenga en su mente esta parte de este versículo 11, el versículo 11.
el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil. Esa transición es que es un, vamos a decirlo, es un resultado del perdón. Onésimo era esclavo de Filemón y la esclavitud fue algo muy común en esos tiempos. En el Imperio Romano habían como 120 millones de habitantes y la mitad de esos habitantes eran esclavos. Y las personas se convertían en esclavos por una serie de razones. Una de ellas es que los cautivos de las conquistas romanas eran vendidos como esclavos. Cuando el imperio conquistaba a otras naciones, tomaban todos sus habitantes y los llevaban como esclavos y los vendían. La otra es que habían ciertos mercenarios que secuestraban personas para venderlas como esclavos. Ese era su negocio. Habían también otros que caían como esclavos por delitos cometidos. Si eran delincuentes, los vendían como esclavos. También habían aquellos que eran esclavos por nacimiento. Eran hijos de esclavos y por ende eran esclavos también. Habían otros que por falta del pago de su deuda se convertían en esclavos. Interesante. Debían algo, habían hecho algo, y como no lo podían pagar, el deudor no los perdonaba y los podía vender como esclavos. Habían también aquellos que era por elección, o sea, decían, no tengo una forma de que ganarme la vida, mejor que me doy de esclavo y mi amo me mantiene, yo le trabajo y él me mantiene. Estas eran unas de las razones por las cuales había esclavitud en ese tiempo. Y es que la esclavitud siempre fue una parte de la cultura de esos tiempos. Demuestra y revela la profunda depravación del hombre. Interesante. Pero la razón de la carta es que Onésimo había huido de la casa de Filemón y había llegado donde Pablo, y Pablo le escribe esta carta a Filemón para que perdone a Onésimo. Esa es la razón por la cual Pablo escribe la carta. Onésimo se había fugado. Onésimo, su objetivo era ir a ocultarse entre los millones de romanos que estaban en la ciudad. Onésimo tomó un gran riesgo a huir. La mayoría, ¿sabía usted que la mayoría de los esclavos que eran capturados porque huían, eran marcados como animales, como ganado? Eso era lo mínimo que podían hacer sus amos. Pero el amo estaba en todo su derecho de azotarlos, de crucificarlos e incluso de desmembrarlos, de quitarle un brazo, una pierna, de dejarlos inválidos. Podían hasta matarlos. Eso era lo que podían hacer los amos. Así que la pregunta es, ¿por qué huyó Onésimo? No tanto por qué huyó Onésimo. ¿Por qué razón huyó? Fue tal vez porque no entendía dónde se encontraba la verdadera libertad. Tal vez Onésimo, como esclavo, él no estaba conforme con su amo. Puede ser simplemente que era un hombre testarudo y dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, soy esclavo, pero yo agarro camino. Onésimo pensaba que huyendo encontraría la verdadera libertad. Pensaba que esto podía darle la libertad que él andaba buscando, pero sus actos generaron consecuencias desastrosas, no solamente en su vida, sino que en la de los demás. Y estas consecuencias eran dignas de castigo, duros y ejemplares. Onésimo era realmente una imagen de lo que nosotros somos. Eso es Onésimo. Primero, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué puede ser Onésimo una imagen de lo que somos nosotros? Bueno, nos convertimos en esclavos de nuestro propio pecado, de nuestro propio pasado. Nosotros nos convertimos en esclavos de nuestro propio pasado. ¿Por qué? Por el mal que hemos cometido. Nos encontramos en esclavitud al presente. Nuestras malas decisiones en el trabajo nos pueden llevar a ser esclavos de esas situaciones en el presente, ya sea también en nuestra vida personal, ya sea alcohol, ya sea droga, ya sea adoptar ciertos hábitos que no convienen. También eso nos lleva a no encontrarnos a encontrarnos en una servidumbre del futuro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar con aquel miedo, con aquel temor de lo que pueda suceder en el futuro por razón de lo que estamos viviendo en nuestro presente ahora, por algo
que no ha sido resuelto. Erróneamente creemos que la libertad se encuentra huyendo o ignorando la condición que nos esclaviza. Esto es lo que estaba pasando con Onésimo. Y muchas veces es lo que nos pasa con nosotros. Onésimo pensaba que la paz y la libertad se encontraba en otro lugar. Y en este momento pensaba en Roma. ¿Sabía usted que él viajó 1100 millas, no kilómetros, 1100 millas de donde estaba en Colosas hasta Roma? Eso es lo que viajó él. Y quiero hacer algo aquí en este momento, mis propias conjeturas o de una forma visualizar la situación de Onésimo cuando llega a Roma. Puede ser que Onésimo andaba deambulando por las calles buscando trabajo. Puede ser que estaba hambriento y cansado, me imagino. Caminando desde allá, él no pienso que pudo haber agarrado un autobús porque era un fugitivo. Entre menos se relacionaba con personas, mejor estaba la cosa. Así nadie sabía de su pecado, de su problema. Tal vez estaba cansado también de mirar constantemente sobre el hombro. Sabía que había un problema que resolver y por huir simplemente lo estaba agrandando, le estaba dando largas. Ese era el problema de Onésimo. Tal vez en su desesperación puede ser que él haya escuchado de parte de Filemón acerca de Pablo y dijo, tal vez me ayude a mí. Y fue a buscar a Pablo a Roma. Pueden ser una de estas conjeturas que yo tengo sobre el viaje de Onésimo a Roma. O puede simplemente ser que Onésimo agarró camino sin saber, sin rumbo y dirección, fue a caer a Roma y por la voluntad del Señor, por su soberanía, va a dar directamente con aquel que conoce bien a su amo, que esta vez es Filemón. Miren lo que dice Filemón, versículos del 10 al 16. Esto es lo que escribe Pablo a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo les. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, le dice Pablo a Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Algo precioso. Pablo le está diciendo aquí, mira el perdón, lo que puede alcanzar el perdón. Nos puede transformar de inútiles a útiles. Nos cambia en nuestra posición con los demás, de ser ya un extraño con alguien conocido. Filemón, el dueño absoluto de Onésimo, una vez que capturaron a Onésimo, lo llevaban donde Filemón, Filemón simplemente lo mataba o lo azotaba, lo crucificaba, lo desmembraba, le podía quitar un dedo como señal de que era un esclavo que había huido. Pero Pablo, sabiendo todo eso, conociendo todo eso, ordena en una forma sutil a Filemón que perdone. ¿Por qué? Porque ese perdón iba a ser una transformación de latitudes inexplicables. Y esto nos lleva a la primera lección que aprendemos de Filemón sobre el perdón. Vamos a ver estas 3 lecciones que aprendemos de esta carta con respecto al perdón. Primero, es que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos somos como Onésimo. Todos estamos en esa situación. Estamos necesitados de ser perdonados por un Dios el cual hemos ofendido. Todos ofendemos a Dios a diario. No estoy tratando de hacernos sentir mal ni estoy poniendo el dedo sobre la llaga,
pero todos ofendemos al Señor de una u otra razón. Por nuestra naturaleza de pecado, ya con eso estamos ofendiéndolo. Porque el Señor no permite, no acepta, no soporta el pecado. Todos hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios porque somos culpables de violar los mandamientos del Señor en todas las formas posibles. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que hay consecuencias también. Por ese pecado que hemos cometido, hay consecuencias en nuestras vidas. Números 32:23 en el Antiguo Testamento dice esto con respecto a la consecuencia del pecado. Dice, está mandando Dios a través de Moisés a que los israelitas sigan sus mandamientos. Y si no los siguen, esto es lo que dice Números, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Como Onésimo dice, no, yo huyo de aquí y parte sin novedad. Lo que he hecho yo no me va a alcanzar por más lejos que vaya. El pecado donde sea que estemos nos alcanza y tenemos que pagar por él. Hay consecuencias por el pecado y todos hemos sentido el efecto de esas consecuencias de una u otra forma. Y es que consecuencias del pecado muchas veces son externamente, son externas en relaciones rotas, dificultades financieras, el impacto físico, y también hay internas, lo que son la vergüenza, la culpa, la ira, la decepción, y la máxima consecuencia del pecado es que es eterna. La consecuencia del pecado es eterna. Y es algo que no le podemos dar vuelta a la hoja. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ese es lo que vamos a recibir nosotros. Voy a corregir esa frase. Eso es lo que merecíamos recibir aquellos que ahora hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aquellos que en algún tiempo éramos hijos de pecado, pero ahora en el Señor Jesucristo somos hijos de Él. Bueno, no hay, la siguiente razón, lección del perdón es que necesitamos el perdón de otros. Necesitamos el perdón de otros. No solamente todos necesitamos el perdón de Dios, sino que también necesitamos el perdón de otros. Todos somos culpables de ofender a otros. Y recuerden esto también, esto se involucra con la primera. Porque si usted tiene el Espíritu Santo y yo lo ofendo, yo estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en usted. Todos somos culpables de ofender a otros. Cada uno de nosotros tiene necesidad del perdón de los demás. Tenemos necesidad. Tenemos necesidad de esa. No hay evidencia que Onésimo fuera maltratado. No hay evidencia de eso. Pero hay pruebas que él ofendió a Filemón, si no, no hubiera salido corriendo. Yo recuerdo que de niño yo hacía algo que mi mamá me decía que no hiciera y después me decía, vení para acá. Yo hacía lo contrario. Yo corría. Y antes, en ese tiempo, la casa, uno le podía caminar alrededor de la casa. No había obstáculos. Y yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, vení para acá, cipote. Y no le hice caso yo y empecé a correr y le dio tanto enojo a mi mamá que me siguió alrededor de la casa. Yo creo que fueron como unas 3, 4 veces. Y al final me dio con lo que encontró. Solo de esa forma me pudo parar. Pero eso es una reacción normal en el ser humano. Es lo que hizo Onésimo. Mira lo que dice el versículo 18 de Filemón. Y si en algo te dañó, o sea, Pablo le está diciendo a Filemón, si en algo te dañó Onésimo, o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿A qué punto está llegando el apóstol Pablo ahí? Tenés que perdonarlo, no tenés ninguna opción para esto. Esta carta nos enseña algunas prácticas importantes en el camino al perdón. Y mire esta tercera lección que encontramos en esta epístola. Necesitamos extender perdón a otros. El propósito de esta carta es una petición muy difícil de Pablo a Filemón. El perdonar a alguien que ha lastimado profundamente.
Este es el propósito de esta carta. Mire el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No, esta parte, Pablo le está diciendo, si me consideras hermano en Cristo, si tenés amor por mí, vas a tener que amar de la misma forma a Onésimo. Pero ahora, ¿por qué es importante el perdón? Esa es la pregunta. ¿Sabe usted por qué es importante? Es importante porque ninguno de nosotros se salva de haber cometido algún mal que necesita ser perdonado. Todos nosotros hemos hecho algo malo. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tengo unas preguntas para ustedes ahora. Tengo una pregunta no solamente para ustedes, sino que también yo me las tengo que hacer en esta reflexión sobre lo que es el perdón, sobre lo que nosotros necesitamos entender y atesorar acerca del perdón. Primero, ¿cómo sería la vida sin el perdón de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida sin el perdón de Dios? Piense cuando fueron perdonados sus pecados por el Señor. Piense en esto. ¿Cuál es su percepción de la vida sin el perdón de Dios? Este es igual que la primera. ¿Cómo sería la vida sin el perdón de Dios? ¿Y cómo pensaríamos que la vida del ser humano sería sin el perdón de Dios? Si usted ha recibido el perdón de Dios, ¿cómo es su vida ahora? ¿Cómo es su vida ahora? Yo le puedo decir. Me siento como, tal vez peso 183 libras, pero siento que yo peso como unas 100 libras, así de liviano me siento con el perdón del Señor. Mi alma está libre de toda esa amargura, de todo ese odio, de todo ese resentimiento, de todo ese dolor. Está libre. ¿Qué se siente cuando alguien se niega a perdonarlo? Esa es la pregunta. Otra pregunta. ¿Cómo estaría afectada su vida si usted ha ofendido a alguien, reconoció su ofensa, le pide perdón y el agraviado simplemente se niega? ¿Cómo estaría afectada su vida si usted reconoce que es pecador, que está separado del Señor Jesucristo, que usted reconoce ese pecado y que usted decide, o mejor dicho, reflexiona y dice, no quiero seguir ofendiendo a Dios, y le pide perdón a Dios? ¿Qué hubiera sucedido si el Señor simplemente dice, no te perdono? Vas directito a la olla. Existe una persona en su pasado al que quiere decir, te perdono. No solamente pedirle perdón, sino decirle, te perdono. ¿Cómo se sentiría? Yo les digo algo. Y hace como unos meses, tal vez un año, me di cuenta de una persona con quien yo trabajé. Me di cuenta que él ya había muerto. Esta persona fue de gran bendición en mi vida. Gran bendición. Y yo recuerdo que tal vez en mi juventud, porque estaba joven, no entendía yo o no sabía el cómo decirle a las personas gracias. Y nunca tuve el chance de decirle gracias. Afortunadamente, esta persona está con el Señor. Y sentí tal vez un pesar en no poder yo decirle antes de que él se fuera, muchas gracias por todo lo que el Señor hizo a través de tu vida. Y él se fue. Pero en otros tiempos yo todavía estuviera con ese peso en mi corazón. Pero la tranquilidad que tengo es que yo voy a volver a ver a mi hermano y ya no solo voy a decirle gracias, sino que nos vamos a abrazar, vamos a gozarnos en el Señor. Tengo esa satisfacción. Pero las personas que no han experimentado esto andan con ese peso. Y necesitamos librarnos de ese peso.
Y con esta pregunta termino esta mañana. ¿Hay alguien que usted necesita perdonar? ¿Hay alguien que usted necesita perdonar? ¿Siente usted que hay alguien al que usted debe decirle te perdono? Puede ser que esa persona no está aquí. Puede ser que esta persona está a miles de millas de aquí. Pero si el Espíritu Santo le ha hablado y le ha dicho, hijo mío, hija mía, tenés que perdonar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y nos vamos a poner de pie todos, hermanos. Y vamos a tener un momento de oración. Y este momento es para eso. Porque el Señor quiere unidad. El Señor quiere libertad. Pero libertad en Él, en su espíritu. Y eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él quiere de nosotros.